¿Cómo le fue la semana pasada? ¿Cómo los trató Yaret Cepeda? ¿Sabe? Lo que pasa es que en mi corazón, y fue un poquito de lo que, porque fue muy poco lo que pude platicar con Yaret cuando conversamos sobre que compartiera con nosotros en la iglesia. Se va a caer, aquí está, ahora sí. Es esta idea de ir a aguas profundas. Y por eso es que creo que es la razón por la que Yaret compartió el pasaje de Pedro y estuvo golpeándonos duro, ¿verdad? Con la fe y la palabra y las virtudes y el dominio propio y todas estas 8 ideas que están en Pedro respecto a nuestra vida espiritual y cómo debemos de profundizar en ella, porque, oiga, no podemos estar en la superficie, en lo bajito todo el tiempo. No es posible. O sea, tiene que llegar el momento en el que como cristianos podamos avanzar y meternos en las aguas profundas del Espíritu. Estoy siguiendo esta idea de Ezequiel, ¿verdad? Cuando va en el río y el río se va haciendo más profundo. O esta idea sencilla de avanzar, de crecer, de madurar en el Señor. Hace algunos años hubo un hombre, a lo mejor algunos de los que estamos más viejos como yo lo deben recordar, un hombre llamado Pipín Ferreras. Si no se acuerda, le platico. Era un fulano que su pasión era sumergirse en aguas profundas. Y él batía récords. Él y su esposa también batían récords de inmersión de muchos metros. Quienes nadan o están familiarizados con esta idea del mar y de las profundidades saben que el agua, conforme uno va pasando, va bajando más, la presión va aumentando. Entonces, nada menos, hace unas semanas tuvimos un accidente muy famoso, ¿verdad? De un submarino que a causa de la presión implotó y estaba tratando de llegar a los restos, las ruinas del Titanic. No sé si se ruinas o restos o cómo se dirá, quién sabe. Pero bueno, querían llegar a 3,000 metros bajo tierra y la presión es insoportable. Bueno, este hombre se dedicaba a bajar cientos de metros y era su pasión. De hecho, falleció en una inmersión, y si la memoria no me falla, su esposa igual quiso continuar con su legado y falleció también en una de esas hazañas. Pero del ejemplo de Pipín Ferreras lo traigo a la mesa para recordarnos cómo es tan importante que en el Señor entremos en aguas profundas. Hace 2 semanas que compartía yo con usted, hablábamos justo acerca de un hombre que se mete al mar y en el mar, en lo profundo del mar, encuentra peces bajo la indicación del Señor. Y cuando hablamos de estos terrenos de profundidades en el Señor, uno puede pensar, no, pues eso es para los grandes hombres de Dios, ¿no? O sea, no sé, Billy Graham, Dante Gebel, o el que sea su héroe de la fe contemporáneo favorito, ¿verdad? Y pensamos en, ellos sí son, yo no. No es cierto. Es que las profundidades del Señor están ahí disponibles para cualquiera de nosotros. Solo es cuestión de bogar mar adentro, de meternos, de dejar que Él intervenga en nuestras vidas y nos dirija a los lugares en los que Él nos quiere dirigir, y ser obedientes, escuchando su voz y aventando las redes, ¿verdad? Para ver sus milagros en nuestras vidas. Ir a lo profundo, ir mar adentro, es dar el extra, es dejar la superficialidad, es meternos en las aguas profundas del encuentro con Dios, que a menudo son en momentos de crisis. Así es que si usted está pasando por un momento difícil, le tengo noticias esperanzadoras. Quizá este es el momento que Dios puede aprovechar en su vida o en la mía para llevarnos más profundo en Él, ¿sí? Y a lo mejor yo sé que las crisis son terribles, y yo sé que son momentos muy incómodos y no nos gustan y no nos sentimos felices en medio de eso, pero quizá ese momento es la oportunidad que Dios quiere tomar para tocarnos, para llevarnos más allá en Él. Hoy quiero hablar de un concepto que tiene que ver también con la madurez, pero este concepto, y en alrededor de esta palabra voy a girar el día de hoy, y el concepto es permanencia. Al final del mensaje usted va a entender, espero, va a entender a qué me refiero con permanencia.
Cuenta la leyenda que había algunos cines allá por los años 90 en los cuales tú pagabas tu entrada y podías quedarte a mirar cuantas películas quisieras, porque seguían una política que ya no existe, pero esa política se llamaba, todos ustedes son de esos años, si se acuerdan, permanencia voluntaria, exactamente. Yo vi Flipper, La Roca, el Día de la Independencia, Batman Regresa, La Sirenita y una película de la India María, así. Entre Batman Regresa y la India María me dormí. Me dormí cuando apareció el pingüino y desperté cuando estaba la India María ahí ya. Me la perdí. Pero usted y yo nos acordamos, creo que los muchachos ya, los jóvenes ya no se acuerdan, ¿verdad? De eso, no saben ni de qué estamos hablando, pero nos acordamos de esos cines, ¿verdad? Que pagabas una entrada y te podías quedar cuantos, es más, hasta había intermedio, así de viejo estoy. Había intermedio, podías ir a comprar palomitas, ¿verdad? Y demás. Permanencia es la acción de estar en un mismo lugar, en un mismo estado, en una misma condición, en una misma situación. Y permanencia, en términos de carácter, es una cualidad en el carácter. Es una cualidad que observamos, de hecho la observamos en el carácter de Dios. Cuando pensamos en Dios, nos damos cuenta que nuestro Dios permanece. O sea, la Biblia nos da una serie de pasajes con señales que nos dicen nuestro Dios no fluctúa, quiere decir no se mueve, no cambia, no piensa una cosa y después piensa otra. Nosotros sí. Nosotros somos súper fluctuantes, ¿verdad? Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestro corazón y todo lo que hay, ese rebrujo de cosas que hay en la mente y en el corazón del ser humano, hacen que hoy en la mañana pensemos una cosa, pero que pasen unos cuantos momentos, unas cuantas horas o días y ya pensamos otra cosa diferente, ¿verdad? Y entonces de pronto tu esposa o tu esposa dice, pues no, que no te gustaba esto, no, pues ahora sí me gusta, ¿no? Porque así somos, fluctuamos, ¿verdad? Pero la permanencia en el carácter de Dios se ve, y le quiero compartir algunos versículos, quiero que los escuche. Salmo 102, versículo 27 dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nuestro Dios es el mismo, Él no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8, ese usted lo conoce de memoria. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Eso se lo sabe de memoria. O sea, nuestro Señor, el Señor Jesucristo es el mismo. Podemos confiar en Él. A lo largo de los años y de las eras y de los siglos, es el mismo y no hay fluctuación en Él. Santiago 1:17 dice, usted también estoy seguro que lo conocen varios de memoria, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, además, la permanencia de nuestro Dios, en un término así más rimbombante, la inmutabilidad de Dios, es tal que podemos confiar que sus promesas y sus dones y sus regalos están presentes ahí para nosotros, porque Él no cambia. O sea, Él no es como algunos de nosotros que damos un regalo o ofrecemos una oportunidad o empezamos un trato y conforme va pasando el tiempo ya no me gustó y ya no quiero hacer trato con Miguel. Y sabes que Miguel, ya las condiciones ya cambiaron. Con Dios no es así. Nosotros a veces somos así. Pero el Señor no, el Señor es el mismo y sus dones, sus regalos, sus dádivas son permanentes para nosotros. Por eso es que dice que los dones son irrevocables, porque nuestro Dios Él no cambia. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, además, su palabra, sus dichos, sus pensamientos, sus mandamientos también son permanentes. Y eso es una maravilla porque en su palabra encontramos sus promesas. Y si su palabra es como nuestro Dios, sus promesas van a ser firmes, van a ser constantes, ahí van a estar disponibles para nosotros. En un mundo
superficial, en un mundo que se deja llevar por la superficialidad, la tendencia natural del ser humano es rehuir a la permanencia. Y el mundo, y ojo porque esto usted y yo lo hemos escuchado muchas veces, el mundo nos dice, casi que nos grita, si no te gusta, cámbialo. Si no funciona, tíralo y compra otro. En el mundo de lo desechable, cuando algo ya no sirve, lo tiramos. Y eso casi que aplica para el zapato y el pantalón, y a veces quisiéramos que aplicara para el viejo. Si no sirve, vámonos, lo que sigue. Ojo, escuche, porque con algunas nos identificamos, somos hijos de nuestro tiempo, ¿verdad? Si el maestro te trata mal, cámbiate de salón. Si el trabajo es muy difícil, porque está difícil, me estreso, me exigen, no me dejan, el trabajo es muy difícil, busca otro. Si ya no te sientes bien en esta iglesia, pues vete a otra. Si no te hace feliz, el siguiente, que al cabo que siempre va a haber alguien que va a querer estar contigo. Y entonces, todas esas palabras, frases, bombardean alrededor de nosotros. Así la superficialidad nos dirige a una movilidad continua. Ahora, hay cosas que pueden ser móviles, hay cosas que podemos cambiar. Una prenda de vestir eventualmente se va a desgastar, se va a romper, por Dios. O sea, la tengo que cambiar, ¿verdad? Pero hay otras que están relacionadas con nuestro carácter, en las cuales, amados, amadas, debemos aprender permanencia. Y no me malentienda, porque en otro lado los cambios a veces son buenos, claro. Hay condiciones inadmisibles que debemos cambiar, hay situaciones en las que debemos procurar mejora, definitivamente sí. Pero en lo que respecta al carácter de la mujer de Dios, del hombre de Dios, ¿cuánto necesitamos aprender firmeza? Ahora, usé la palabra firmeza, pero es la misma idea. Permanencia, fidelidad, firmeza, fe, lealtad, compromiso. Hoy estoy tomando todas esas ideas para describir el mismo concepto. La necesidad que tenemos de aprender a permanecer. La falta de fidelidad es una muestra clara de la inmadurez espiritual. La falta de fidelidad en cualquiera de las áreas de vida del ser humano. El rechazo a la responsabilidad es una muestra justo de eso, de la falta de voluntad que tenemos de permanecer. Las generaciones, conforme van pasando los años, las generaciones van rechazando la idea de permanencia. Nuestros abuelos son ejemplo de quienes permanecían, incluso a veces a costa de sí mismos. Matrimonios duraderos, personas que toda la vida tuvieron un solo trabajo, gente que toda la vida estuvo y está y estarán en una sola iglesia. Yo tengo una abuelita a quien amo que toda la vida en la misma iglesia, toda la vida, hasta el día de hoy. Ya casi no puede ir porque su condición de salud ya no se lo permite. Sus hijos estuvieron ahí, sus hijos ya se fueron a otro lado de la ciudad y del mundo, algunos de ellos, y la viejita sigue caminando las 3 cuadras que tiene que caminar desde su casa a dar la vuelta y llegar a su iglesia, porque es su iglesia. Ese es el ejemplo que vemos en algunos de ellos. Incluso amistades. Para esa generación todo era para toda la vida. Pero llegó la siguiente generación, y la siguiente, y empezó a inundarse de lo efímero. Y hoy, en nuestro tiempo, todo es intercambiable, todo es de acuerdo a mis deseos, todo está basado en la satisfacción inmediata de mis necesidades. Y si algo no hace clic emocional, no siento que yo soy de ahí, que pertenezco, que me gusta, que me siento parte, si algo no amarra, no lo mantengo conmigo porque no tengo necesidad de que esté aquí. Entonces vemos cada vez más una generación
que está tan ligada a lo efímero, en contraste con lo que la Escritura a mí me enseña de la necesidad de que el cristiano aprenda a permanecer. Ahora, permanencia no es aguante. Permanencia no es, pero aquí estás y te aguantas y ni modo. No, permanencia es fidelidad. Fidelidad a un pacto. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Cuando nos casamos Lorena y yo decidimos hacer vida juntos. Y no es por ser chismoso, pero usted, quienes están casados, se van a identificar con esto. A veces no ha sido tan sencillo, especialmente por mí. Pues yo soy un viejo difícil. A veces no es tan fácil, pero tomamos la decisión de hacer vida juntos, de vivir juntos cuando todo marcha bien. Y ahí está padrísimo, ¿verdad? Cuando todo marcha bien, es fabuloso. Hay dinero, hay cosas, hay alegrías, hay todo lo que quisiéramos. Y en esos momentos, pues qué padre, ¿verdad? Pero tomamos la decisión de estar juntos cuando todo marcha bien, pero también cuando las cosas marchan mal. Cuando vivimos bien, todo fácil, pero ¿qué pasa cuando vienen los tiempos difíciles? Cuando vienen los tiempos difíciles, tú tienes una decisión delante. Decides ser fiel a tu matrimonio, no solo porque es lo que debas de hacer o por mantener el status quo, sino porque tú, hermano, tú, hermana, que sigues al Señor, que buscas a Cristo, tú eres una mujer de pacto, tú eres un hombre de pacto. Decides permanecer. El matrimonio es solamente uno de esos pactos, de esos compromisos que hacemos en la vida cristiana, pero hay muchos otros, o hay algunos otros más. El cristiano no es fiel solo porque tiene que serlo. El cristiano es fiel porque reconoce que somos un pueblo de pacto. Somos ese grupo de hombres y mujeres que se han comprometido a seguir los pasos de Cristo, a caminar detrás de Él, cueste lo que cueste. Y a veces, dígame si eso no es cierto, a veces seguir a Cristo no es tan sencillo. A veces seguir a Cristo es costoso. A veces implica decisiones de vida, a veces implica negarnos a oportunidades, a veces implica meternos a ruedos con toros bravos. Pero cueste lo que cueste, hemos decidido ser esa gente de pacto. Hace algunos años, allá por el 99, grabaron un disco que se llama Clamemos a Jesús, y al final, en el último track de la canción, el último cantante hace esta declaración: yo voy a ser fiel, fiel a mi Dios, fiel a mi casa, fiel a mi esposa, fiel a mis hijos, fiel a mi iglesia, fiel a mi nación. Y 80,000 hombres están gritando amén a esas palabras que este cantante está diciendo. Ese es un mensaje que usted y yo necesitamos escuchar. Ese es un mensaje que usted y yo necesitamos declarar. Ese es un mensaje que nuestros muchachos que están entre nosotros, que tienen 12, 13, 14, 15, 16, 20 años, que están aquí, necesitan oír, que nuestros niños que están allá necesitan escuchar, pero especialmente que necesitan ver en nosotros. Nuestra generación que sigue necesita ver que tú y yo, amados, somos gente fiel que permanece. Esa es una señal que nosotros toque su corazón y diga conmigo: yo tengo que ser fiel. Es un deber, es un llamado, es una responsabilidad, es algo que Dios me pide a mí. No le pide a tu vecino, no le pide a tu hermano, no le pide a tu líder de célula, te lo pide a ti. Necesito ser fiel, porque hay todo un grupo de gente que te están checando todo el tiempo y están viendo a ver si realmente eres fiel, si realmente permaneces. Hace algunos años platicábamos con un grupo de gente cristiana de liderazgo de la iglesia cuando estábamos en Reynosa, y nos asombraba mucho en aquella ciudad, y es algo muy típico de allá, no lo hemos visto aquí, pero allá sí lo hemos visto, la circulación que había de gente en las iglesias. Era increíble. Si se reunían un grupo de 10 pastores de la ciudad y de pronto mencionaban el nombre de alguna persona, decían fulano de tal, fulano de tal, ahora está contigo.
Y entonces existía esa conversación, porque ya estuvo conmigo y con aquel y con este. En esa misma mesa ya describían a una persona que había estado en 1 y 2 y en 3 y en 4 lugares. Y nos asombraba mucho ese tema de esa circulación de gente. Porque de pronto, y sucede, que no enseñamos o no enfatizamos o no nos enseñaron que debíamos permanecer. Somos un pueblo de pacto. Aarón el de la Biblia, es un hombre que entendió la importancia de la permanencia. Si alguien en la Biblia fue fiel a Dios y a su llamado, fue Aarón. Durante 40 años se mantuvo firme y fiel a su vocación, aún a pesar de las dificultades que él experimentó. Y una vez que ocurrió el famoso y terrible episodio del becerro de oro, que usted lo conoce, solo lo vemos junto a Moisés sirviendo al Señor. Ese es su gran bache, ¿verdad? El gran bache de la vida o el gran error o la gran metida de pata, ¿no?, de Aarón, el haber permitido y provisto del becerro de oro. Pero a partir de ese momento solo lo vemos junto a Moisés. Y entonces, en la vida de Aarón, conforme vamos leyendo el Pentateuco, llega un episodio terrible. ¿Usted ha leído de ese episodio o ha oído ese episodio? Coré, Datán y Abiram se rebelan contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y la cosa se pone terrible, porque ellos levantan la voz y dicen: ¿a poco Dios nada más puede hablar a través de Moisés y Aarón? También puede hablar a través de mí, porque también eran levitas. Y el día siguiente se desata un juicio de Dios contra el pueblo de Dios. Terrible, una mortandad. Obsérvelo, va conmigo a Números capítulo 16, a partir del versículo 46. Porque cuando sucede esto, Coré, Datán y Abiram mueren. La Biblia dice que no quiero que me falle la memoria, pero que la tierra se los comió, ¿verdad? O sea, fue el juicio hacia ellos que habían originado la rebelión, porque así la titula la Biblia, la rebelión de Coré, de Datán y de Abiram. Y alguien más, son 4. Si usted tiene su Biblia ahí y tiene oportunidad, recuérdeme, porque son 4 nombres. Números 16, 46. Mire lo que pasa con este hombre. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Estoy en Números 16, 46, verso 47. Entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. 48. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré, que habían sido otros tantos. Verso 50. Después volvió a Aarón, a Moisés, a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Y la escena es que hay una plaga. No alcanzamos a entender cómo es que estaba pasando esto, pero la gente se estaba muriendo, y distinguen que la razón es el juicio, porque habían murmurado, se habían enojado contra Dios, como el pueblo solía hacerlo, ¿verdad? Quisiera no decir esto, pero como solemos hacerlo, ¿verdad? Seguimos siendo medio desobedientitos. Entonces viene este juicio, y hay una indicación que Dios le da a Moisés para que se la dé a Aarón, y es: párate con tu incensario, que es una cosa, imagínenselo como los incensarios que usan los sacerdotes católicos. Es una cosa para producir humo perfumado. Párate con tu incensario
entre los muertos y los vivos. Y ellos están viendo cómo la muerte va avanzando. ¿Me explico? Como cuando hace un par de años, 3 años, de pronto escuchábamos el vecino está enfermo y escuchamos sus tosidos y escuchábamos que la cosa de repente se ponía mal y luego oíamos, ¿verdad?, la ambulancia que llegaba y se lo llevaba. Porque esa mortandad, usted y yo estábamos familiarizados con esa, lo vivimos. Ellos estaban viendo que la gente se estaba muriendo y la indicación a Aarón es: ve y párate ahí, justo entre los muertos y los vivos. Le pregunto, y sea franco, ¿se para usted ahí? No. Es decir, si estoy viendo que aquella cosa está viniendo hacia acá y aquí está la línea de los vivos y los muertos y el primero que sigue soy yo, si somos francos, a lo mejor no de muy buen ánimo me paro ahí, ¿verdad? Pero resulta que el pasaje nos dice que la mortandad se detuvo porque hubo un hombre que se paró firme entre los vivos y los muertos. Porque Dios hace milagros y es misericordioso cuando las personas correctas permanecen firmes en el lugar correcto. Así obra Dios con nosotros. Él obra de manera misericordiosa en nuestras vidas si las personas correctas se paran y permanecen firmes en el lugar correcto. Dios bendice, amados, Dios bendice a los fieles. Dios honra a quienes están comprometidos. Dios da nuevas fuerzas a los que se cansan. ¿Usted recuerda ese pasaje de Isaías? Dice, Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. O sea, no dice que Él da fuerza al flojo, Él da fuerza al cansado. Dios da nuevas fuerzas a los que se cansan, pero solo nos cansamos cuando nos esforzamos. Dios hace milagros con quienes se paran firmes ante las mortandades y ponen su completa confianza en el Señor. Por eso, amados, el concepto de permanencia es tan importante, porque hay mucha gente que ante la primera adversidad, ante el primer pleito, ante la primera situación, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos de aquí. ¿Qué sentido tiene? No, para que esos tratos, vámonos de aquí, obispo, vamos, lléveme a otro lado. Sí. Y sin embargo, Dios honra a los que permanecen. Quiero darle otro ejemplo. Vaya conmigo a Ezequiel 22, por favor. Ezequiel 22, versículo 29. Ezequiel 22, versículo 29, dice la palabra: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y cómo concluye el verso 30? Y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Este pasaje de Ezequiel debe de mover nuestro corazón a responder en permanencia al Señor. Mire, la escena es fácil, o es sencilla de explicar o de entender. Dios había estado anunciando que el pueblo había estado alejándose del Señor por mucho tiempo. Y Dios había estado hablando al corazón de su pueblo una y otra vez y les había estado diciendo muchas veces: arrepiéntanse, búsquenme, acérquense a mí, dejen la idolatría, caminen hacia mí, busquen al Señor. ¿Sí? Y el pecado del ser humano pues lo llevaba a menos y a menos y a una condición más terrible y más terrible y más terrible. Y el versículo 29 es una descripción de la injusticia que vivía el pueblo en ese momento.
Lo terrible es que un día el Señor anduvo buscando a ver si había alguien que se ponía en la brecha. La brecha, para que entendamos este versículo, las ciudades importantes en el Medio Oriente son ciudades amuralladas. Es decir, que tienen grandes muros muy gruesos, muy altos, que son la primer defensa de la ciudad, de modo que si un ejército viene contra ellos no pueden entrar porque el muro es alto y fuerte y no lo pueden franquear. Había ciudades que ganaban guerras nada más por permanecer adentro de la ciudad, protegidos en sus murallas, y como el ejército se cansaba, se iban y ganaban batallas sin librar batallas porque el muro los protegía. Una brecha es un agujero en el muro. Es un agujero ahí, ¿sí? Es el punto más frágil de un muro de una ciudad fortificada. Es el lugar en el que llega el ariete o la bomba y es el punto más frágil y pueden reventarlo, y por ahí es donde entran los ejércitos que invaden esas ciudades. Y lo que el Señor está diciendo en Ezequiel es: yo he buscado hombres y mujeres, porque también el Señor busca mujeres que lo hagan, que se paren en la brecha, es decir, que distinguen esos lugares vulnerables y están listos ahí con las armas y con la defensa, y están preparados para que si en algún momento llega la vulnerabilidad por ahí ellos van a defender la ciudad. Dice: busqué quien se parara en ese lugar a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y la tragedia de Ezequiel es que Dios dice: no lo hallé. En un mundo de superficialidades que nos llevan a faltas de compromiso, de lealtad y de fidelidad, Dios sigue buscando mujeres que permanecen. Dios sigue buscando hombres que permanecen, hombres y mujeres, señoritas, jóvenes, fieles. Dios está buscando hombres y mujeres comprometidos que permanecen, que no huyen. Mire, estamos a punto de entrar a una de las semanas más importantes de nuestra iglesia en este año. O sea, en estos días estamos preparándonos para recibir niños a través de quienes va a haber familias que van a escuchar el evangelio y que no lo iban a escuchar de ninguna otra forma más que a través del campo de verano. ¿Sí? Nos estamos preparando para eso. Llevamos semanas orando, llevamos semanas preparándonos, llevamos semanas imaginando y planeando y proyectando y haciendo un montón de cosas, porque estamos preparando estos días para que gente pueda venir a Cristo. Es más, algunos de nosotros llegamos a Cristo por algo así, y usted lo sabe, ¿sí? Dios le necesita a usted firme. Dios la necesita, hermana, a usted firme, dispuesta a pararse en esos lugares frágiles con, iba a decir escudo y espada en la mano, pero ya no usamos eso, ¿verdad? Con coraza, con casco, con protección, con el arma que sea que se use en este tiempo, listo para que en cuanto viene el golpe usted está listo para defender. ¿Sabe por qué especialmente lo menciono el día de hoy? Porque hay pequeños de edad y en el Señor que le necesitan a usted firme. En algún momento alguien fue firme y sostuvo para que usted pudiera crecer, pero le tengo noticias. Ahora le toca a usted. Ahora le toca a usted. Le toca a usted venir y como dicen en mi rancho, apechugar, afirmarse y estar listo para servir con compromiso, con lealtad, con fidelidad, dispuesto a permanecer, cueste lo que cueste. Ese es el llamado. Es simple, pero qué difícil es. Porque lo más fácil, amados, es huir. Eso es fácil. Lo más fácil es: no me gusta, vamos de aquí. Lo más fácil es después. Pero Dios está buscando hombres y mujeres fieles, valientes y listos. Y yo sé que entre nosotros están. Y que esta semana gloriosa el Señor nos va a usar
grandemente en estos días de tanto trabajo en los cuales necesitamos estar firmes. ¿Qué le parece si inclina su rostro conmigo hoy? Más de alguno de nosotros, porque yo mismo en algún momento he luchado con ese argumento, probablemente hemos pensado, basta ya. Porque seguir a Cristo es difícil, yo lo sé. Y servirlo es complejo, yo lo sé. Y servirlo entre el cuerpo de Cristo es más complejo todavía, yo lo sé. Llevo sirviendo al Señor como 20 años. Algunos de ustedes han servido al Señor muchos más años que yo. Y sabemos que es difícil, sí. Pero yo le tengo noticias, amado, amada. El Señor, que es fiel, espera que tú también seas fiel. Yo quisiera invitarle, amado, amada, que el día de hoy, si tú tienes el deseo de orar de esa forma, quiero ser muy específico con eso. Si tú tienes el deseo de orar de esa manera, tú voluntariamente puedas acercarte hoy a tu Señor y le digas con tu oración, tus palabras y tu corazón: yo voy a permanecer, yo quiero ser fiel. ¿Sabe que cuando oramos eso, normalmente hay un contraste en nuestro corazón? Porque cuando nosotros oramos, yo quiero ser fiel, a menudo distinguimos que en algún área de nuestra vida no lo hemos sido, que en alguna situación en particular en nuestro corazón hemos estado luchando con la permanencia y la fidelidad. Pero sabe, se vale orar diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser fiel porque no lo he sido, porque te he fallado, porque he pensado en desistir de la fe, porque he pensado en desistir de congregarme, porque he pensado en dejar el ministerio, porque he pensado, a lo mejor alguien aquí ha pensado en dejar a su esposa o a su marido. Pero por eso esta es una oración importante el día de hoy, porque hoy le decimos al Señor: yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel porque a lo mejor alguno de nosotros hoy, Señor, ha pensado en no serlo y en desistir. Oh Señor, pero tu llamado para nosotros es a permanecer. Y tu voz, Espíritu Santo, para nosotros hoy es a continuar y a ser fiel. Y si usted se une a esta oración conmigo, solo si usted se une a esta oración conmigo, yo le invito a que haga algo. Ya sea que se ponga de rodillas, ya sea que venga al altar, ya sea que se ponga de pie, ya sea que levante sus manos, pero tenga una actitud física de respuesta a su Señor en este día y dígale con su corazón y sus palabras: Señor, yo voy a ser fiel. Yo quiero ser fiel, Señor. Yo quiero ser fiel, yo quiero permanecer. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque yo te necesito a ti, Señor. Ayúdame, Dios. Te necesito. Yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel y permanecer, Señor, donde tú me has puesto, Señor. Yo quiero permanecer. Yo quiero seguir el ejemplo de Aarón, que con valor se puso entre los muertos y los vivos, y tú obraste un milagro gracias a que hubo un hombre que se puso de pie y permaneció firme. Yo quiero ser como Ezequiel, que escuchó y se paró delante de los lugares frágiles y se puso ahí listo con las armas y escudos listos para defenderse, no solo a él, sino a los que estaban ahí, que estaban débiles, frágiles, a expensas. A eso me has llamado, Señor. Yo quiero ser fiel. Yo quiero permanecer. Ayúdame, Señor. Póngase de pie con nosotros y adoremos juntos al Señor y respondamos en adoración a nuestro Dios en este día.